Buenas tardes. Vamos a hablar sobre derechos de autor. Trabajo presentado por Doris Elena Briceño, 2017. Derechos de autor. El derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, los derechos de autor por el simple hecho de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o sea inédita. Las normas que rigen el derecho de autor son la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor y la Ley 44 de 1993 sobre modificación, que es la modificación de la Ley 23 del 82 y la Ley 29 del 44. La Ley 23 de 1982. Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección sobre obras en la forma prescrita en la presente ley. También protege a los intérpretes, productores de programas y organismos de radiodifusión en derechos conexos a los del autor. La ley 23 hace referencia a citar a un autor transcribiendo pasajes breves, utilizar la obra literaria o artística como ilustraciones, obras destinadas a la enseñanza de publicaciones y grabaciones sonoras o visuales, citando las fuentes. La reproducción de una obra obtenida por el interesado en un solo ejemplar para uso privado y sin ánimo de lucro. Conferencias dictadas en instituciones de educación superior pueden ser anotadas por los estudiantes, pero está prohibido su publicación o reproducción sin la autorización de quien se las dio. La Ley 44 del 93 contempla la disposición relacionada con el Registro Nacional del Derecho de Autor y las sociedades de gestión colectiva o gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos. La Ley 44 modificó parcialmente la Ley 23 en lo que el Registro Nacional de Derecho de Autor se refiere, para lo cual señala en su artículo cuarto que el registro de las obras y actos sujetos a las formalidades establecidas en la ley tienen por objeto dar publicidad al derecho de los titulares y los actos y contratos que transfieren o cambian ese dominio amparado por la ley, y dar garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor y derechos conexos a los actos, documentos que a ellos se refieren. Existen otras normas, como son el convenio Berna, que habla sobre la protección de obras literarias y artísticas, de 1886. El Tratado de la OMPI, que es sobre el derecho de autor, que tiene fecha 20 de diciembre de 1996. La Constitución Política, en el artículo 61, el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. La Decisión Andina 351 de 1993 es un acuerdo de Cartagena. En el artículo primero habla sobre la reproducción de medios repográficos, artículos sobre fotocopias, etcétera. ¿Cómo se entiende la propiedad intelectual? Se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio, como subtemas. El derecho de autor. El derecho de autor describe los derechos de los creadores de las obras literarias y artísticas. Las patentes son el derecho exclusivo y concedido por una invención, facultad al dueño para permitir o no su uso por otra persona. La marca permite diferenciar los productos de una empresa con la de los demás. Y el diseño industrial es un aspecto ornamental o estético, habla sobre la forma, los rasgos, el motivo, etc. Y las indicaciones geográficas son los mapas, lo que conocemos como el Waves en la actualidad. Muchas gracias, espero que haya sido de su completo interés. Buenas tardes.